Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos aquí en La Silla Roja a Julián Uriostegui, quien preside allá en Acapulco el Consejo de Cámaras Industriales y Empresariales de Guerrero. Residente de Acapulco, él mismo originario de Acapulco, que vivió la tragedia ahí y lo hemos invitado. Bienvenido, Julián, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Leonardo. Muchas gracias, bienvenido. Señor Piz, gracias, buenas noches. Julián, bienvenido. Buenas. Para hacer una revisión ya se cumplió un mes, ¿no? Y bueno, pues se han hecho muchos anuncios y muchos planes y queremos saber cómo va la limpieza, la rehabilitación, la reconstrucción, qué tanto están trabajando en conjunto con autoridades, con gobiernos y, por supuesto, los hoteleros, los restauranteros que sufrieron daños enormes. ¿Qué balance haces, Julián, a un mes de la tragedia? Yo creo que se está atendiendo los temas, cada vez está más articulado la coordinación de los tres niveles de gobierno y el sector privado. Hay buen ánimo, eso es muy importante. Y bueno, lo inicial que fue el reto de la limpieza, por el tema de las enfermedades, sanitario y para poder transitar. Y el otro tema... ¿Eso está resuelto? Esto yo creo que en la infraestructura turística, yo creo que está un 80%. 80%. En infraestructura turística. Todo lo que es costera y el Boulevard de las Naciones y la costera de Las Palmas. Sí. Y al interior de las colonias, yo creo que ahí sí va como a un 60%. Más lento. Es más lento porque es más complicado, es mucho más grande. Estamos hablando de que Acapulco es una ciudad de promedio 1 millón de personas. Correcto. Que el 90% está en estas colonias justamente, pero se está trabajando, ya está cambiando el panorama. ¿Cómo ha funcionado la integración de sectores? Porque desde lejos, y a lo mejor los medios veíamos en los primeros días situaciones muy críticas, ¿no? Es decir, no solamente incomunicación, ingobernabilidad, falta de comunicación entre sectores, el caso del saqueo y de la rapiña que azotaron el puerto, yo diría que las primeras 2 noches de forma muy intensa. No sé si la tercera todavía ya empezó a bajar, pero los primeros días es una zona de guerra, es como si no hubiera autoridad, no hubiera policía, no hubiera absolutamente nada. ¿Cómo lo viviste? Sí, fue realmente dantesco. Nosotros vivimos el Paulina, vivimos el Ingrid y Manuel, allá también, y esto no tuvo comparación. No tuvo comparación y obviamente todo el mundo entramos en shock. Y luego el corte de las comunicaciones pues enfatizó la problemática. Y pues en efecto, la rapiña empezó desde el primer momento. Yo digo que son 3 oleadas. La primera, la real, que salen a buscar alimentos. Una segunda oleada, y me da pena decirlo, pero hay que decir tal cual. Hubo gente de la sociedad, de la clase media acapulqueña, que fue por enseres, pues fue por refrigeradores, o sea, eso es falta de cultura cívica, ¿no? Da mucha pena. Pero y una tercera gran oleada que pues ya fue el crimen organizado, que ya llegaban con camiones, con camionetas, por las cosas de lujo. A levantarlo. Para levantarlo. Y fue hasta la 4ª noche que ya hubo presencia bien del ejército, de la Guardia Nacional, y fue cuando menguó. Pero los daños son enormes, quiero suponer, ¿no? Es decir, hay almacenes que fueron totalmente saqueados, no quedó nada. Yo dije que todos fueron totalmente, o sea, no exagero, todos los almacenes grandes, todos los autoservicios, todo aquel comercio que estuviera abierto antes del huracán, yo te puedo decir que el 99 fue saqueado. ¿Cómo va hoy a un mes? ¿Han recuperado? ¿Se han abastecido? Yo escuché a directivos de cadenas de almacenes, cadenas grandes, que decían, hasta que no haya orden y paz no voy a reabastecer porque nos va a volver a pasar lo mismo. ¿Cómo van hoy? Ya comenzó, ya se están abriendo desde hace 15 días los autoservicios, algunos Oxxos, algunas tiendas de la cadena de suministros ya está ahí. Poco a poco, no al 100%, quizá un 50%, pero ya está. Ya no es tema, afortunadamente. Hay datos económicos muy serios también, ¿no? Y de cajeros y de bancos también, sí, ¿no? Sí. Obviamente, como dices, se interrumpieron las telecomunicaciones y fue el caos, ¿no? Porque no había luz, no había manera de tener comunicación con Acapulco y obviamente servicios
tan importantes como los bancos, pues dejaron de operar, dejaron de funcionar. O sea, eso puso a la economía de Acapulco en una situación muy complicada. Lo que yo te quiero preguntar, Julián, es un poco de tu experiencia como representante de organismos empresariales. ¿Cuál es el balance de los daños que haces? Porque se hablaba de que en el caso de la infraestructura hotelera era más o menos el 80-85%. El presidente dijo, ya se hizo el censo, ya se determinó cuántas viviendas, que son muchísimas, son más de 200,000 viviendas afectadas, más de 30,000 locales también dañados. Pero ¿cuál es el balance que tú podrías hacer sobre los daños que sufrió el puerto? Sí, mira, la infraestructura turística en efecto fue afectada hasta en un 90%. O sea, esa cifra es real. Estamos teniendo que Acapulco tiene 19,200 cuartos formales y tiene 12,000 cuartos informales. Explícanos la diferencia. Pues los que pagan impuestos con todos los impuestos y los que pagan parcial o no pagan impuestos. Correcto. Exacto. Algunos son en condominios. O sea, son 19 los formales, 19,200. Los formales. ¿Y los informales? Alrededor de 12,000. 12,000. O sea, la infraestructura hotelera de Acapulco alcanza casi los 32,000 cuartos. Sí, claro. Okay. Sí, claro. ¿Y el nivel de daños ahí? En promedio un 90%. En algunos casos parcial y en otros total. Entonces sí es un reto importante, pero ahorita obviamente la mitad, la infraestructura turística, la principal es privada. Y por las grandes cadenas, los hoteles, muchos y los condominios tienen seguro. Entonces eso está de alguna manera asegurado. El tema es la pequeña y mediana empresa turística, o sea, aquellos hoteles que tienen 3, 6, 20 habitaciones cuando mucho. Entonces ahí está pulverizado y ahí es donde se requiere el focus de la prontitud de acceso a créditos. Ya se anunciaron, pero ya se anunciaron en forma general, pero no se han aterrizado. El presidente anunció unos a la palabra, corrígeme, de 25,000 pesos, pero anunció un plan financiero más grande para instituciones hoteleras. Es que digamos que son varios segmentos. Exactamente, varios segmentos. Por ejemplo, para vivienda dijo que van a dar un apoyo, 8,000 pesos me parece, para limpieza, ¿no? Y luego para autoconstrucción, que va a depender de los daños y del tamaño de la vivienda, que pueden ir de 30 a 60,000 pesos por vivienda. Pero en el caso de los hoteles, él decía que están trabajando con el sector privado justamente para ver cómo pueden ayudar. Pone el caso de este hotel que es muy emblemático, el Cano, ¿no? Que pues parece que el Cano, o sea, había como una preocupación para que la reactivación fuera rápida, precisamente en los hoteles que pertenecen a este segmento de considerar pequeña, mediana empresa, ¿no? Porque los grandes, como dices, pues muchos tienen el respaldo de cadenas internacionales, están asegurados, en fin, pero claramente lo que sí se requiere es apoyo crediticio para que puedan empezar a la reconstrucción. Exacto, sí, ya se anunció por parte del gobierno federal créditos con respaldo NAFIN y de Bancomex. Sí, de Banco de Desarrollo, sí. Ya se anunciaron, pero todavía no se han aterrizado, no se han concretado. Y nosotros le planteamos a los funcionarios federales muy recientemente, y lo pusimos por escrito en alguna solicitud muy puntual, lo siguiente. Nosotros necesitamos, el sector privado requiere créditos. O sea, es muy diferente al tema social, que es a fondo perdido. Son cosas distintas. Claro. Aquí queremos créditos y no pedimos otra cosa. Lo queremos pronto y ágil. Y que se generen dos productos. Y un producto que tiene que ver con aquellos que cumplen con las condiciones de un crédito normal. Y otro que no necesariamente los cumplen. Tema específico, buró de crédito. Entonces ese puede ser una gran traba para lo pequeño y mediano. Es decir, lo que estás diciendo es que no se los otorguen porque estén en el buró de crédito. Exacto. Y como eso conlleva... Es decir, ahí tendría que haber alguna decisión de la Comisión Nacional Bancaria de Valores o algo de brincarse eso para poder ayudar. Exacto. Ya regulatorias a los bancos para que puedan dar los créditos. Ya lo pidieron. Ya lo pedimos y ya nos dijeron que el propio presidente el viernes pasado comentó el tema de la mañanera. Yo estuve ahí. ¿Tú dices el día que pasó en barco y no se bajó a la costera ese día? ¿O a ti te invitaron al barco? ¿Fuiste a verlo al barco? No, ¿verdad? No, yo estuve. En la zona naval, ¿no? En la zona naval. Pero ahí no entra nadie, ¿no? ¿O sí?
Bueno, pues es una zona resguardada. Sí, claro, de seguridad, ¿no? Pero el punto es, ahí lo esbozó, comentó que ya le había llegado la solicitud y que vio con buenos ojos el tema de poder ayudar a esos pequeños y medianos empresarios turísticos, hoteleros. ¿Y en eso están? En eso estamos, justamente. Okay. Ahorita, ayer platicaba con el presidente Francisco Cervantes. Sí, del CCE. Nos reunimos ayer con él, la Comisión Ejecutiva de Concaingro, y él me comentaba que ya está trabajando, que incluso Inbursa pronto iba a dar alguna información. Financiamiento. Entonces, pero se está atendiendo ese segmento y es muy importante. El crimen organizado, que sabemos tiene una presencia importante en Acapulco, ¿qué ha pasado? Porque el crimen vive, pues sí, claro, del consumo de sustancias, todo, pero esencialmente la extorsión y del derecho de piso. Y se acabó la economía, es decir, nadie está generando nada. El crimen se fue, se mudó, está en una actitud pasiva. ¿Qué percepción tienes? Mira, primero, comentar. Antes de Otis, Acapulco ya tenía un problema, una crisis de seguridad. Histórica, ¿no? Sí. O sea, estamos hablando de un año, estamos hablando de 10, 15 años, claro, ¿no? Que se ha estado con sus picos, a veces sí, muy mal, a veces mejora, y así con sus picos, antes de Otis. Evidentemente es una condición, como dicen los abogados, sine qua non, o sea, sí o sí, que se restablezca la seguridad, que se garantice la seguridad a la población y a las inversiones. Porque de otra manera va a complicar el proceso, ¿no? Nosotros creemos que el plan que están planteando de poner cuarteles de la Guardia Nacional en muchas colonias de Acapulco es una muy buena iniciativa, así tiene que haber inteligencia. ¿Para qué? Entonces, si le meten ese componente, probablemente sea interesante. Pero sí es un tema que nos preocupa mucho. ¿Cómo han sido estos días de recuperación? ¿Han estado pasivos? Digo, yo sé que también saquearon. Tú decías que la tercera ola fue esencialmente de organizaciones del crimen. Y después de eso, ¿se han retraído? ¿Qué observas? Mira, ahorita ya regresó la normalidad, entre comillas. Hay seguridad después del quinto, sexto día ya se regularizó. Guardia Nacional. Guardia Nacional, por supuesto, resguardando los bancos, resguardando los almacenes, los lugares de autoservicio. Entonces ya está relativamente normal, ¿no? Incluso que podemos presumir que probablemente creo que se han quejado algunos otros estados, que en Acapulco, hoy por hoy, hay más soldados y gente de la Guardia Nacional que en muchas ciudades del país, ¿no? Entonces, sí, lo que pasa es que como el presidente dijo que pues van a entregar las ayudas a las familias, ¿no? Que pues van a limpiar su casa, reconstruir. Dijo pues que no se acerquen por aquí los malandros, dijo los malosos. Dijo porque vamos a tener a la Guardia Nacional. Julián, ¿cuántas personas se ocupaban en el sector servicios de Acapulco, los hoteles, el comercio? ¿Y qué va a pasar con esas personas? Porque pues ahorita no tienen un ingreso. Entonces, algunos justo organismos empresariales lo que proponían es, bueno, pues vamos a aprovechar esa fuerza de trabajo en la reconstrucción. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Cuántas personas eran o son? ¿Y qué va a pasar con ellos? Mira, en Acapulco, antes del Otis, estaban registrados en el Seguro Social y Infonavit, que es el indicador más puntual que podemos tener para la economía formal, alrededor de 86,000. Nosotros estimamos, y es un dato que estamos dando ahorita ya, duro, por lo menos 30,000 de esos no tienen empleo. Ya, o sea, a un mes, formal, 30,000, ya. 30,000 se quedan sin empleo. Exacto. Y eso lo vamos a poder ver reflejado en el siguiente bimestre en cuota Infonavit. Y luego, pero también hay que sumarle otros 40,000 del sector informal. Es decir, que no necesariamente... Que no tenían seguro. No tienen seguro, social, que trabajaban. Pero que trabajaban, exacto. Que están ligados. Acuérdate que Guerrero es uno de los estados, sino el que más, que tiene la tasa de informalidad laboral más alta del país, que estamos hablando del 67%. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos la evaluación muy clara. Esto es un número de 70,000 personas de manera conservadora que no tienen empleo hoy. Por eso, lo que realmente nos preocupa ahorita es esta crisis de empleo que se está gestando en Acapulco. Por eso, todos los esfuerzos que se hagan, y se están haciendo, también somos optimistas, pero sí no dejo de poner las cosas sobre la mesa. Todos los esfuerzos que se hagan para recuperar las fuentes de trabajo y reactivar los hoteles y los comercios y los restaurantes, pues va a abonar a que esa crisis sea tan corta o tan larga como nos tardemos. Claro. Entonces, ese es el focus que traemos nosotros como sector privado de Guerrero. Generar empleo y conservar. Conservar el empleo y generarlo.
Yo quiero suponer que la lógica natural, pero no sé si ya hay alguna medición, es que el turismo se derrumbó. Es decir, llevan 4 o 5 semanas de que ahí no se para nadie. O hay un registro muy pequeño. ¿Qué tienen ustedes consignado? El turismo como tal, obviamente, colapsó. Claro. Ese es un hecho. Y colapsaron algunas otras cosas que ahorita te comento, que no están a la vista, pero que ahí están y que son parte de la gran problemática. Sí, pero ¿sabes qué? Ahorita todo el gobierno, de todas las instancias, las ONGs, el gobierno federal, están haciendo turismo de funcionarios. O sea, por ejemplo, en Chilpancingo, Chilpancingo, que está a 70 kilómetros de Acapulco, está totalmente lleno de la gente que está ayudando a Acapulco. Porque en Acapulco inicialmente no había tantos cuartos. Ahorita ya se están habilitando cuartos y se están ocupando. Ese es el turismo que tenemos de funcionarios. Está todo el gobierno federal centrado allá. Pero obviamente no es el turismo de nuestra vocación. Claro, ¿no? claro. ¿Qué no está a la vista y que es parte del caos y del problema? Mira, colapsó el turismo, pero también colapsaron la fuente de ingresos más importante del sector privado en Guerrero. En Acapulco se concentra el 80% del ingreso del Estado. Sí, de todo Guerrero. De todo Guerrero. Sí. Y entonces colapsó el ingreso del Estado. O sea, así, o sea, Si el daño no se reduce al puerto, sino derrama a todo el Estado. Y eso también le pega a la administración pública estatal. Guerrero es el estado, uno de los estados que menos recauda, que menos ingresos propios tiene, mejor dicho. Del orden del 4%. Y ese 4% no lo va a tener. Ese 4% colapsó. Claro. ¿No? Sí. Entonces, el gobierno está en crisis también. El gobierno tiene una crisis de ingresos y que ¿qué tiempo va a durar esta crisis de ingresos? Pues que tanto tiempo como tarde la recuperación del sector privado. Correcto. Para la fuente de empleo general, para generar el círculo virtuoso. Claro. O sea, eso está colapsado, ¿no? ¿Hay un cálculo? Un semestre, 1 año, 2 años, porque yo escucho estos planes de, no, ya vamos a hacer el torneo de tenis y ya vamos a hacer el concierto tal y la convención, el tianguis, y uno dice, oye, no hay condiciones, ¿hay o no hay? Mira, yo sí creo que sí es positivo que nos esforcemos para estresar, como decimos los empresarios, la situación y buscar que con hitos de fechas jalemos, apresuremos y apretemos la marcha de la recuperación. Eso porque si no eso es muy beneficioso. El tianguis, que es tan emblemático, la verdad que es un reto, pero ya ¿Es marzo? Es abril. Marzo lo pasaron para abril. Le dieron un mes más, es decir, darse 4 meses. Ya nos reunimos con el secretario de Turismo Federal, con el secretario de Turismo Estatal, ha habido reuniones con los turisteros, con los hoteleros, y te puedo decir que se requieren 3.500 cuartos para el tianguis, y ya están comprometidos para que se llegue. Entonces, ese tipo de señales son muy importantes, generas una inercia positiva, a que sí se puede y que vamos a lograrlo, y también el tema de la convención, que también es muy emblemática, la convención bancaria para Acapulco es muy emblemática. Entonces yo creo que... Esa es es 2 semanas después del tianguis. Y también está no se sabe puesta. dónde, porque no siempre era en el Hotel Princess y el Princess va a estar cerrado parcialmente. No, pero el Princess ya se comprometió a abrir un par de habitaciones en sus 2 torres. En la pirámide no, pero en las 2 torres sí. Y acuérdate que también tienen el Pierre, que es parte de ellos. El Pierre Marqués. El Pierre Marqués es parte de ellos, sí. Y tienen el Mundo Imperial, que es parte de ellos. O sea, es un complejo de hoteles. Entonces sí, ellos... está el presidente del Consejo de Administración de ese grupo, el contador Juan Antonio Hernández, está muy pro, la verdad. Está muy pro y se ha comprometido y lo ha firmado afortunadamente ellos tienen seguro, entonces que están acelerando los procesos. Ahora, un seguro normalmente pues tarda, ¿no? Es decir, hay un peritaje, viene una evaluación de daños, etcétera, y luego vienen los pagos, pero no es de forma inmediata. Fíjate que afortunadamente, pasó una catástrofe. Esto es una catástrofe y son situaciones extraordinarias. Entonces tienen que haber decisiones extraordinarias, salirnos del molde. Te quiero decir que por lo que he escuchado de las autoridades y de la propia AMIS, se está adelantando el pago del seguro.
Se está agilizando. O sea, no, los tiempos no son los normales, se están ¿Tienes agilizando. conocimiento si son compañías nacionales de seguros o extranjeras? De todas. Hay de todo. De todas, claro. Sí, pero son agremiadas a la asociación, a la AMIS, sí, Exacto. sí. Entonces hay como esta acuerdo. voluntad y este compromiso de Total, agilizar total. los procesos Es más, para liquidar. Es más, ayer nos estaban diciendo que ya estaban adelantando, que ya había habido pagos adelantados. Entonces, digo, el reto es mayúsculo, pero sí somos conservadoramente optimistas, ¿no? Y tenemos que hacerlo, porque cómo no, o sea, tenemos que recuperar Acapulco. ¿Qué otra cosa se derrumbó? Hablabas de la recaudación del gobierno, evidentemente aceros, de la actividad turística. Quiero suponer que junto con eso, todo lo que conlleva la restaurantera, los bares, las tiendas, todo eso está en cero, toda esa actividad, supongo. Pero, ¿qué otras cosas que desde acá no vemos, Julián? Pues es el sector servicios y, por supuesto, alrededor de... Y, por supuesto, la marca Acapulco. Tenemos que recuperarla. Insisto, estábamos antes de Otis en crisis. Esa es una gran oportunidad para reactivar y para que renazca un Acapulco moderno, con una infraestructura actualizada. ¿Qué colapsó? Otra cosa, la infraestructura turística, la pública, o sea, calles, avenidas, luminarias, todo eso. Las playas. Las playas. Acabas de decir un tema muy importante. La playa de Acapulco, las playas de Acapulco, la razón de ser de nuestra vocación turística, pues también requieren limpieza profunda, porque pues ahí cayó todo, y vidrios y todo. Entonces, imagínate que le pase, ahora que se reabra, que le pase algo a un turista en la playa, pues el mensaje va a ser no el correcto. Rehabilitar los restaurantes que están junto a las playas, las palapas, todo esto que pues, todo se fue, todo se perdió. Exacto. ¿No? Me decían que la gente que está ayudando y trabajando allá percibe, y hay gente que se está enfermando en los ojos porque hay fragmentos de cristal, por tanto cristal que se rompió con el huracán, de condominios, de hoteles, de ventanales, de tantas cosas, y flotan partículas de cristal y está lastimando a la gente. ¿Qué nos puedes decir? Fue muy al principio. Al principio. Ahorita, insisto, hay una relativa en normalidad, muy relativa, ¿verdad? Pero eso fue muy al principio. Ahorita está superado eso. ¿Y la limpieza? Te digo, las empresas en la parte turística, va a un 80%, según nuestra percepción. Y a nivel colonias, un 60%. ¿Hay alguna colonia que se haya visto más afectada? Es decir, yo sé que, por ejemplo, Ciudad Renacimiento presentaba muchos problemas en los primeros días. ¿Cómo están esas zonas populares? Sí, yo creo que fue muy democrático, Otis. Fue a todos. Fue parejo, ¿no? Decía nuestro corresponsal en Acapulco, que también él resultó afectado, que hay, creo, 300 colonias en Acapulco. O sea, todos fueron afectados. O sea, no fue parejo. Para donde voltearas. Exactamente. Todo fue parejito, pero... Y sí, bueno, en colonias como Renacimiento, como La Zapata, pues hay un gran núcleo de población concentrado ahí, eso lo acentúa todo, pero ya se ha avanzado bastante. Hay que reconocer que el sector privado y las ONGs han ayudado mucho. Acapulco es muy querido y se vio de manifiesto, ¿no? Han llegado ayuda de ONGs. Muchísima. Yo me atrevo a decir un cálculo, quizá el 80% de la ayuda que se ha distribuido en Acapulco en las primeras 4 semanas fue de ONGs y de empresas, de grandes empresas. Muy importante. Sí. Se sigue requiriendo la ayuda. Ese es un punto, ¿no? O sea, porque uno piensa que pues, pasó la emergencia y ya, ¿no? Pero yo entiendo que se requiere todavía más ayuda. Pues es que mientras no exista la recuperación de las fuentes de trabajo, claro. Nosotros nos preocupa eso, ¿no? Obviamente se requiere que continúe la ayuda. Claro, sí. Y es un llamado para que nos sigan ayudando a través de los canales institucionales, Cruz Roja, ¿no? Lo que da de confianza. Me preocupa este tema que el presidente ha insistido y señalado, el de la autoconstrucción, ¿no? Hay un fondo, tú decías 8,000 pesos. Eso es para limpieza. Para limpieza. Ajá, pero ya para materiales de construcción, a partir de 30,000 pesos es lo que van a distribuir a las familias que están en el censo de la Secretaría del Bienestar. ¿Y los otorga la Secretaría? La Secretaría los va a otorgar, exactamente, sí. Me preocupa ahí porque, mira, puede ser así como muy, no sé, muy loable, muy el que la gente vaya, solicite su crédito, compre sus materiales y se ponga a hacer la gente que perdió el techo o que perdió las ventanas de su vivienda, etcétera.
pero ¿realmente ves que eso pueda ser operativo? ¿Que la gente se ponga a construir su propia casa? ¿Sabes lo que pasa? Que a diferencia del otro huracán Paulina, que sí destruyó casas, la palabra destruir acabó con ellas, este fue un huracán de viento. Sí, no, poca agua, ¿no? Y mucho Muy viento. poca agua, exacto, y mucho viento. Y eso Sí, por eso no hay inundaciones. Cuando recordamos la costera inundada con el Paulina y todo eso, acá no hubo aquí eso. no hubo eso. Está muy poco. Entonces, las familias humildes, las que viven en las colonias populares, muchas de las casas, el 80%, tienen teja o láminas. Que volaron. Exactamente. Entonces, esa reconstrucción pasa por reponer esas tejas o esas láminas. Entonces, no es Sí, un que eso trabajo- no es tan complicado, No es tan claro, sofisticado, claro, ¿me explico? Entonces, ahí para... No ahí- es una reconstrucción que implique Exactamente, obra. Exactamente. Ah, exactamente. no te son casas. Entonces, ahí es donde viene la distorsión, que no entiende uno lo que puede pasar. Entonces, sí, sí es perfectamente viable. Porque no hay destrucción de casas como tal, son muy pocas. A lo mejor te exagero, a lo mejor es destrucción de casas 50, 100, que no pinta contra las 250,000. Claro. Sí, el presidente decía que el gobierno iba a impulsar la autoconstrucción porque decía, si le dejan esa tarea al gobierno federal, al gobierno estatal, pues va a tardar más. Entonces decía, por eso vamos a tratar de ayudar a las familias para que cada familia ponga manos a la obra y lo haga más rápido, ¿no? Pero como dices, pensando que la parte dañada pues no es la infraestructura física, probablemente Las tejas y las ventanas, esos son los temas. Cuando se reúnen ustedes, los hoteleros del puerto, y cada quien presenta un reporte de daños, etcétera, yo he visto imágenes y fotos y hay evidentemente edificios más dañados que otros, ¿no? Por las características de la tormenta y esto, pero ¿hay alguno que sea pérdida total? ¿O que no pueda recuperarse? Es decir, los daños del Prince son enormes o los daños de otros hoteles son también considerables, pero aparentemente la estructura de los edificios se ve bien. Vi por ahí alguno inclinado, pero no sé, ¿qué reporte tienes de esto? Sí, claro. Aparentemente, y esto esperando que los últimos peritajes de la estructura de cada edificio, no hay hasta ahorita identificado un edificio, un condominio, un hotel con daño estructural, que eso sería lo grave. Afortunadamente Acapulco, y eso abonó que la tragedia no fuera mayor, nuestras estructuras están hechas para sismos, para terremotos. Entonces, si bien es cierto que los que estábamos ahí en los condominios todos coincidimos... Tengo duda de eso, Julián, Ajá. porque pues todo el mundo dice que sus muros de tabla roca salieron volando. Sí. Ah, bueno, pues entonces un muro de tabla roca no es exactamente uno para resistir sismos, ¿no? No estoy de acuerdo. No, pero yo me refiero a la estructura. El daño estructural, o sea, la estructura. Sí, la cimentación. La cimentación, es decir, no comprometió la estabilidad del edificio. Correcto. Obviamente se llevó la tabla roja y los cristales Todo. de golpe, todo, Sí. todo. Pero pero la estructura no. Entonces, afortunadamente están hechos para eso. Y porque iba a decir que muchos de los que estábamos en esos condominios sentíamos que el edificio se movía. Yo pensé que era por el miedo, pero después platicábamos con los demás compañeros Y sí se movía. y sí se movían todos. Seguramente sí, claro. Entonces, y resistieron. Entonces, hasta ahorita no hay un reporte de daño estructural. Que hay retos, hay que reconstruir con otras especificaciones, recubrir, y esto ya se está haciendo a marchas forzadas. A ver, abordamos ese tema ahora porque sí es muy importante. La gran lección del sismo en el 85 en la Ciudad de México es que pues modificó la ley, el marco regulatorio, la forma en que se construía, la visión, en fin, los simulacros, es decir, cambió la cultura para enfrentar sismos de esa magnitud. Acapulco enfrenta ahora una oportunidad en este sentido, ¿no? Sí, nos va a tocar ser pioneros de esta cultura, yo creo que para México y para buena parte de América Latina, porque estos fenómenos, dicen los especialistas, que se van a hacer más frecuentes. Y digo, yo viví Paulina allá en Acapulco, fue un huracán 4, por eso yo veía los anuncios 8, 7 de la noche, 8 de la noche, huracán. Y yo la verdad es que me lo imaginaba como Paulina, me fui a dormir. tu Y casa. no dimensioné, como la gran mayoría, lo que venía, ¿no? No dimensionamos. ¿Tú dirías, como residente de Acapulco, como líder empresarial, etcétera, que faltó aviso por parte de las autoridades, que faltó advertencias? Estaba el evento de la Cámara Minera que hemos comentado tanto, que la gobernadora no fue el secretario general de gobierno, etcétera. Pero la gente que está ahí y les dice, oiga, viene una tormenta, el secretario de gobierno no sabía nada.
O sea, no sabía la magnitud de esto cuando ya había información disponible. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, ¿Podrían haber sabido antes todos estos mensajes en el sentido de que podrían haber estado advertidos con mayor prontitud? Es que te insisto, tenemos mensajes y sí estábamos de alguna manera advertidos. Yo mismo vi perfectamente categoría 5 y entré a las 8 de la noche. A las 8 de la noche. Pero ya es muy tarde eso, ¿no? Sí, pero la verdad es que no lo dimensioné. Pero lo desestimé completamente. Me fui a dormir. ¿No? Como dices, sí, Paulina con categoría 4 lo aguantamos y Ingrid Manuel también, ¿no? Nos rebasó a todos. Nos rebasó a todos. Al sector privado, a la sociedad, por supuesto al gobierno. A los 3 niveles. Por supuesto, nos rebasó. El tema ahorita es enfocarnos en cómo reactivar la economía de Acapulco para que no venga la crisis económica de una ciudad en México, la más grande que pueda haber en términos de empleo. Eso nos preocupa mucho. Déjanos hacer una pausa aquí, Julián, y dejo puesto el tema muy controversial y polémico de la cifra de muertos, porque el gobierno pues sigue manteniendo una cifra ahí como muy 51. Contenida. Cuando escuchas los reportes de Acapulco y los reportes de las agencias funerarias, por ejemplo, ahí ya la cifra se va a cientos para arriba, pero ahora lo consultamos. Estamos con Julián Uriostegui, residente de Acapulco, presidente de la Cámara de Empresarios y Hoteleros allá, con este reporte puntual de los avances en la limpieza y recuperación del puerto. Volvemos. Gracias, Julián. Estamos de regreso. Este tema de la cifra de fallecidos, ¿hay una discrepancia entre la cifra oficial de las autoridades y lo que ustedes han visto allá? La verdad, sí. Yo no creo que sea necesariamente de mala fe, porque no tendría sentido ocultar lo que pasó. Más bien creo que estamos hablando de dos cosas distintas. El gobierno está registrando los fallecimientos formales. 50. Hay un gran número de desaparecidos y estos no se convierten en formales hasta que haya una declaración legal de un cuerpo desaparecido. Una evidencia, hay un proceso para declarar a una persona desaparecida. Entonces ahí creo que ahí está el tema, ¿no? Pero de que nuestra percepción, y sin que sea oficial, local, es que sí hubo bastantes más muertos. Basándonos en lo que dicen las agencias funerarias, que el orden de fallecidos de ellos alrededor de 200. Y que ellos no han hecho, por la complicación de la situación, no han hecho, obviamente, el registro adecuado para, nada más los enterraron, pero no los registraron. Entonces, mientras no están registrados, tampoco se cuantifica. Entonces, yo creo que esa es la discrepancia. No creo que sea algo así como que mala fe. Evidentemente, puede causar suspicacia, pero yo lo veo así. Sí, oficialmente, y acaban de actualizar la cifra, a 31 desaparecidos. Y decía el presidente que los están buscando porque pues creen que esas personas están en el mar, ¿no? Bueno, o sea, sus cuerpos terminaron ahí. Y ese fue otro de los temas, ¿no? De las fallas en materia de protección civil, y también la experiencia, ¿no? Los capitanes de los barcos pues dijeron, nos vamos a las embarcaciones para asegurar, ¿no? O sea, que tratar de que queden protegidas y que no pase nada. Y nadie alertó que el huracán venía con una fuerza de 250 kilómetros por hora y lamentablemente no era el mejor lugar para estar en el momento en que tocó tierra el huracán. Tenían que estar en tierra, resguardados. Exacto. Y nadie alertó. Mira, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, en el huracán Paulina, vuelvo a él, yo estaba en el mar. Y entonces no comparo ese huracán, donde estaba yo en la bahía, pero en el mar, y no me pasó nada. Contra todos lo subestimamos. Ahora, al parecer hay un tecnicismo de las agencias aseguradoras de los yates que implica que tiene que estar alguien resguardando el barco durante el viento. La tormenta. Entonces, eso es lo que hizo que se exigiera que estuvieran ahí. Entiendo y escuché en una reunión que van a buscar modificar esa regulación. Yo tengo reportes del Club de Yates en el sentido de que a las 11 de la noche que ven que esto está con una potencia brutal y todavía no entraban, ¿no? Entra hacia las 12:30, ¿no? Le ordenan a las tripulaciones y a los capitanes
abandonar las naves y entrar al club a resguardarse. Hay unos que se resistieron y que no lo hicieron y que están en la lista de desaparecidos, presumiblemente pues fallecidos con las embarcaciones hundidas, pero muchos obedecieron el mandato del Club de Yates y abandonaron los barcos. Pero es cierta este requisito de las compañías de seguros, lo cual es pues una cosa un poco absurda, ¿no? ¿Tienes un reporte del daño? Entiendo que el nivel de embarcaciones del club y en general de la bahía es devastador. Todos, ¿no? sí, Del orden del 90%. 90%. Así es. ¿Cuántas embarcaciones se perdieron? Poco más de 300. 300, sí. Gigantesco, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, la infraestructura de estas embarcaciones se destruyó en Acapulco. Habrá que apoyar a fondo perdido a los pequeños. Bueno, y hay gente que vive de esto, ¿no? Es decir, no solamente los turísticos, los que hacen recorridos para turistas, pero los pescadores, claro. Sí, claro. ¿Quién les va a ayudar ahí a recuperar su...? Yo vi un video de un pescador que se salvó de milagro, que dijo que era su vida y fue a tratar de resguardar su nave, y luego la perdió, y a esos quién les va a ayudar. Ya escuchamos que va a haber recursos a fondo perdido para ellos. Para los pescadores. Exacto. Y es muy correcto. Obviamente los demás con seguros y los que no tengan seguros de grandes embarcaciones, pues bueno, asumir la pérdida. De la base naval que generalmente hay ahí, pues embarcaciones ancladas y eso, tengo un reporte de un carguero que estaba ahí a media bahía que el viento empuja y se lleva no sé cuántas embarcaciones que se habían ido a resguardar de aquel lado, en Guitarrón y de ese lado ahí porque pensaron que estaban más protegidas. Y creo que el carguero arrasó con todo, ¿no? Exacto, y en Puerto Marqués también. Es que hay otro club de yates también. Allá, sí. También. O sea, no respetó. Esto va a cambiar todo. Toda la perspectiva de cómo manejar estas catástrofes, cómo estar preparados, seguramente nuevas normas, nuevos protocolos. Y bueno, nos tocó y hay que hacerlo. Nada más hay que vigilar que se haga. Porque la experiencia es carísima y tiene que servir de algo. No, la experiencia, claro que es carísima, pero es carísima en vidas humanas, por supuesto, en bienes, en patrimonio. Yo no sé cuánta gente tendrá que pues invertir en remodelar sus departamentos y en volverse a poner cancelería y vidrios, pero es gigantesco eso, no sé de... Sí, tienen el seguro, pues tienen esa protección, digamos, pero sin seguro pues, les va a llevar mucho tiempo porque hay que conseguir recursos, ¿no? Para hacer la rehabilitación del... Sí, exacto. Sí, los grandes condominios que están sobre Diamante prácticamente todos tienen seguros. Todos. Eso es una gran ventaja. Que es la parte nueva, digamos. Exactamente. Pero como tú bien dices, las casas, habitación, ahí donde la parte social que está poniendo el gobierno hace sentido, porque es techos y ventanas. Y quiero pensar, Julián, porque como dices, esta es una gran oportunidad para reconstruir, pero reconstruir puede ser reconstruir igual o rediseñar, ¿no? Rediseñar la costera, rediseñar la escénica, rediseñar el flujo, establecer sitios de protección o albergues, por ejemplo. ¿Alguien está sentado haciendo un plan maestro, decir, ok, vamos a limpiar, ya limpiamos, ahora vamos a reconstruir, ahora vamos a rediseñar qué nuevos protocolos, qué nuevos criterios de construcción, qué nuevo marco jurídico? ¿Alguien está pensando en esto? Ya fuimos convocados. El próximo lunes nos vamos a reunir el sector privado con la gobernadora y ya nos adelantaron que están haciendo los trabajos y quieren que participemos. Entonces yo creo que sí nos queda a todos muy claro que tenemos que participar y replantear todo. Y lo vamos a hacer. Entonces, obviamente, la etapa de emergencia, de limpieza, de cadena de suministros, que era la que nos preocupaba al principio y hasta hace una semana quizá, ya pasó. Ahora estamos viendo, hay que ver lo que sí, el mediano y largo plazo, que ese es justamente lo que estás diciendo. ¿Tú dirías que esta etapa de emergencia ya terminó? ¿Por completo? Lo diría que ya. Pero hay propuestas para declarar Acapulco zona franca 2-3 años. ¿Se requiere? Sí, esa es una propuesta incluso que pero explícale al auditorio qué es zona franca. Exacto, sí. El día de ayer, de hecho, entregamos al Secretaría de Hacienda la solicitud formal. Sí, que es una zona franca, pues, que no se paguen impuestos. Específicamente el ISR y el IVA. Tasa cero. Sí, el gobierno, Secretaría de Hacienda, el SAT anunciaron
ciertas facilidades, ¿no? Para los empresarios de... Bueno, estímulos fiscales. Exactamente, sí. Sí, anunciaron estímulos fiscales, nosotros los observamos bien, porque atendían lo inmediato. Y el mensaje que había que enviar, lo enviaron. Pero esos estímulos van de octubre, noviembre, diciembre. Ajá, exactamente. Y algunos temas hasta el primer trimestre del 2024. Está bien, un primer paquete. El mismo gobierno lo estableció. Era una primera ayuda. Sin embargo, nosotros, como sector privado de Guerrero, conciliando el tema con nuestro líder nacional, Francisco Cervantes, estamos buscando que se declare Acapulco y Coyuca zona franca. ¿Por qué? A ver, necesitamos que haya un verdadero incentivo para que se reconstruya Acapulco y para que se reactive económicamente. Y necesitamos que no solamente eso, que vengan nuevas inversiones. No solamente recuperar lo que teníamos antes, sino requerimos un motor verdadero. Y ahora, una zona franca no es algo fuera de lo común en el país ni en este gobierno. El gobierno en distintos formatos de esta administración ha autorizado alrededor de 18 zonas francas. La última fue aquí en el Istmo, en junio de este año. Entonces no estamos pidiendo más que lo mismo para Acapulco. Creo que es un evento extraordinario que requiere una acción extraordinaria. La propuesta sería del sector empresarial al gobierno. Ya fue. Y ya la2, 3 años, ¿cuánto están proponiendo? En un principio, 3 años, pero sí consideramos que si yo va a hacer 5 o 10 años, estaría excelente. Abrirlo. Se necesita, a ver, Guerrero son los estados más pobres del país. Ya dijimos que en Acapulco se concentra el motor económico de 80 municipios. O sea, en Guerrero hay 81 municipios, un municipio abastece a 80. Pobres, por cierto. Entre pobres y muy pobres. Entonces necesitamos una acción. Antes de esto ya lo necesitamos. Pues ahorita con más razón. Entonces a nosotros nos hace mucho sentido y ya está la solicitud formal a la Secretaría de Hacienda y ojalá y permee. Acapulco es un destino básicamente para turismo nacional, ¿no? Pues por la cercanía con la Ciudad de México. ¿Tú crees que, ahora lamentablemente pues van a perder la temporada de fin de año, no sabemos si Semana Santa, pero el turismo que estaba acostumbrado a ir a Acapulco, que pueda irse, por ejemplo, a Ixtapas y Guatanejo? Son dos segmentos diferentes por la distancia, porque en efecto Acapulco el atractivo es la cercanía. Estamos hablando de 3 horas y media en tu auto. Y pues Ixtapas, llegando a Acapulco, echar otras 3 horas y media. Y pues, entonces ya no se vuelve un mercado natural. Ahí más bien hay que ir por avión. Exactamente. En Ixtapas nos llega gente de Guadalajara, de Morelia. Entonces es otro segmento. Pero evidentemente con esta inercia que está poniendo el tianguis turístico y la convención bancaria de tener entre 3.000 y 4.000 habitaciones para esas fechas, obviamente eso es un evento y las habitaciones quedan listas para atender la temporada de Semana Santa. Por eso es tan importante que nos esforcemos todos y que aprovechemos esta inercia. ¿Tú ves viable que eso se pueda lograr y conseguir con esta premura? Sí, lo veo viable y lo veo necesario. Y yo he visto a los empresarios turísticos, a los dueños de los hoteles y los directores generales comprometidos. ¿Cuántos cuartos de hotel nos decías al principio que tenía Acapulco? Formales, 19.200. Ok. ¿Y con rehabilitar cuántos? ¿2? ¿Para diciembre? Para diciembre, 3.500, 4.000. No para diciembre, para marzo. Para final de marzo, principios de abril, para el tianguis. Para el tianguis. Prácticamente el 20%. Prácticamente el 20%, exacto. Entonces, y ese fue un compromiso. Hace 15 días que nos reunimos con el secretario Torruco y el secretario Santos del turismo local, con los empresarios, con los directores, con quienes toman las decisiones, y hubo un compromiso de llegar a la meta. Entonces, porque habían dicho, de hecho el mismo secretario Torruco creo que había hablado inicialmente de 2.500 cuartos, pero son 3.500 es la meta. Sí, por supuesto, porque se necesitan para los convencionistas en sí y al staff que llega a ayudar a los convencionistas. Así se requieren 3.500 cuartos. Pero hay el compromiso del sector hotelero de tenerlos. Por supuesto, porque nos interesa a todos que la marca, que el destino se empiece a mover. El aeropuerto también tiene. El aeropuerto está totalmente operando. Hubo daños de cristales en la parte de arriba, pero el aeropuerto está operando. Lo que falta son vuelos, ¿no? Y ahí estamos a un círculo vicioso, porque no va a haber vuelos. Las aerolíneas son un negocio y van donde haya mercado.
Entonces, por eso Sí, es tan claro. importante la reactivación turística para que Claro. esto se genere. Mientras no haya cuartos y no haya hoteles, no va a haber turismo y no va a haber vuelos. Es una cadenita, ¿no? Transportación pública, camiones, autobuses, etcétera, y taxis, que pues uno en Acapulco cuando vas en avión y no te vas manejando desde la Ciudad de México, pues te subes un taxi para que te llegue a tu departamento o al hotel a donde vas. ¿Qué tanto están los daños en el sector transporte? No, afortunadamente fue menor. Ahorita está operando el transporte público, los camiones, los taxis, por supuesto, y los taxis que están en el aeropuerto también. Eso se resguardaron, afortunadamente. Sí, porque los prestadores de servicios turísticos, la parte esta de transporte, pues ahí también les afecta, ¿no? La falta de turismo. Sí, pero no, sí está. Restaurantes. Eso sí. Ahí hay daños sí, serios, daños ¿no? importantes que nos ha reportado y nos ha dicho la Canidad, que es la Cámara. Sí, por supuesto. Y eso es parte de los que requieren también créditos. Financiamientos. Créditos. No queremos dinero regalado, es créditos. Pero ya. Pues sí, pero pues que no se tarden, ¿no? Exacto. Es decir, que los activen de inmediato, líneas de crédito inmediatas. Sí. En las colonias populares, que nuevamente volvemos a este punto porque a veces la atención se concentra mucho en rehabilitar la industria turística y la industria hotelera y el transporte, los restaurantes, los centros nocturnos, etcétera. Pero la gente luego ya, porque es como, claro, si esa gente tiene empleo en los hoteles y en los restaurantes, va a poder rehabilitar su casa, pero habría que echar a andar sistemas y modelos de apoyo más allá del de la autoconstrucción o del crédito para que esa gente pueda mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Así es. Ese es un reto que había antes de y ahorita más todavía. La gobernadora dice que se van a reunir en unos días con ella para revisar este plan maestro. ¿Ha estado como muy ausente o esa percepción tenemos desde la Ciudad de México? ¿Es real? La verdad es que hemos estado en contacto con ella desde el principio. Se han estado articulando acciones. Al principio, en efecto, fue complicado por el tema de comunicación. A lo mejor la percepción ha sido distinta, pero ya desde el sector privado hay buena coordinación, vemos buen ánimo, tenemos interlocución, así lo vemos. Obviamente esto nos rebasó a todos. Y uno como ciudadanía de repente exige mucho, ¿no? O exige lo que tiene que exigir. Pero, estoy totalmente de acuerdo, pero de repente vimos algunos temas de que algunos partidos políticos politizaron el tema más de lo normal, ¿no? O sea, había un reclamo de la sociedad, ¿de acuerdo? Pero por otra parte agarraron la bandera política y entonces eso lo enrarece todo de repente. Pero sí te puedo decir que con la gobernadora hay interlocución, estamos articulando acciones, sector privado local, sector privado nacional, cada vez agarra más forma y hay buen ánimo de parte de nosotros. Tú de origen estás en la industria de la construcción, así es. No es tu negocio, pues. ¿Tú estás de acuerdo en que se creen nuevas normas para que las construcciones sean más resistentes ante desastres? Digo, Acapulco es una zona sísmica, altamente sísmica, ¿no? Y la gente pues está acostumbrada a los temblores, pero no a vivir experiencias como estas, que como dices, pueden ser cada vez más frecuentes, ¿no? O sea, tienen que cambiar las normas de construcción. Definitivamente. O sea, es fundamental, es una condición para reconstruir el nuevo Acapulco y desafortunadamente, como decía, vamos a servir como laboratorio para otras ciudades que nos tocó hacerlo y vamos a hacerlo. Me gustaría mucho que en este nuevo modelo o del diseño de un nuevo Acapulco, pues hubiera un nuevo plan de seguridad, porque antes de Otis ya tenían una crisis de seguridad, tú mismo lo has dicho aquí, con presencia de grupos criminales distintos, por disputa de plazas, por venta, por muchas cosas. ¿Cómo resolver ese problema? ¿Cómo expulsar a los criminales de Acapulco? A ver. Híjole, la verdad es que es la pregunta del millón, pero sí es sumamente necesario que los 3 niveles de gobierno asuman esta situación como una condición básica para poder detonar nuevas inversiones. Y es uno de los temas que vamos a plantearle a la gobernadora, y que es un tema también que tiene que ver mucho con el gobierno federal. Entonces, es un tema complejo, muy complejo. Muy complejo. El más, diría yo. El más, y que recuerden, llevamos 12 años en una crisis a nivel nacional de seguridad, que con sus picos. Ya como ciudadanos ya nos acostumbramos
a una serie de estadísticas que todas me parecen... ¿Qué le está afectando más a Acapulco en términos de seguridad? ¿Secuestros y extorsiones? Fíjate que el secuestro bajó bastante, pero la extorsión sí se aumentó. Ya. Entonces, al empresariado, al empresariado local... Derecho de piso. El derecho de piso y la extorsión. Eso es lo que más aumentó. Y afortunadamente el secuestro bajó. Y el homicidio pues se ha mantenido, pero pues sí requerimos mejores condiciones. Claro. Se nos termina el tiempo, Julián. Yo te quiero agradecer profundamente que hayas participado hoy con nosotros para darle a la audiencia un panorama de cómo va el puerto y de estas etapas de emergencia, de la muy importante ayuda de la sociedad civil, que bueno, muy bien, y de lo que viene ahora. Estaremos en contacto y por supuesto, pues mucho éxito y mucha suerte. Muchas gracias a ustedes por el espacio y por el interés en Acapulco. Muchísimas y al financiero. Gracias. No, gracias y yo me quedo con esta idea que dices, hay que recuperar la marca Acapulco. Todos tenemos una historia en Acapulco y tenemos siempre recuerdos y cercanía con México entero. Con el puerto. Sí, ojalá que veamos florecer un nuevo Acapulco pronto. Mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor Piz. Buenas noches. Gracias, y a usted que nos hace el favor y la gentileza de escucharnos aquí puntualmente en La Silla Roja la semana entrante. Hasta entonces. Gracias.